¿Sí estaremos con ganas de la palabra o no? ¿O no? No estamos con ganas de la palabra, ¿sí? Hermanos, la palabra es el alimento espiritual para el creyente. No podemos vivir sin la palabra. Yo no puedo vivir sin la palabra, ni tampoco puedo predicar sin la palabra, ni tampoco puedo seguir hablando si nadie me trae un vaso de agua, por favor. Gracias. Muy bien. No se lo esperaban, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos queridos, hemos hablado hasta ahora, hemos recordado a través de esa reseña la Reforma Protestante, y Miguel Núñez en este artículo mencionó a varios hombres que el Señor usó. El más conocido, el más famoso es Martín Lutero, ¿no es cierto? Pero sabe que él no fue el único, sino que él fue prácticamente el más visible. Pero antes de él hubieron dos hombres, John Wycliffe y John Huss. Y lo interesante es que John Wycliffe no lo pudieron matar. A él lo condenaron y lo excomulgaron por traducir la Biblia al inglés y por protestar por algunas falsas enseñanzas de la iglesia. Después Dios levantó otro hombre, John Huss, y a él lo quemaron en la hoguera. Pero él dijo algo interesante. Él dijo: a este pato lo están asando, refiriéndose a él, o a este ganso, a este pato lo están asando. Habló de una forma un poco metafórica, pero habrá otro pato al cual no podrán asar. Y nadie entendió esas palabras. ¿Y después qué pasó? Se levantó Lutero y a él no lo pudieron matar. A Martín Lutero no lo pudieron matar. Incluso hasta se casó y tuvo hijos. Entonces, hubieron muchos más antes que Martín Lutero, y hubieron otros después de Martín Lutero, como Martín Bucero, que era otro alemán, parecido el nombre. Gracias, amada esposita. Muy bien. Me trajo té como a mí me gusta. Gracias. Voy a dejarlo allá mejor. Hubo otro hombre llamado Juan Calvino, conocido reformador de Ginebra, y quizás fue el que mayor influencia tuvo en el desarrollo de la teología de la Iglesia protestante. Entonces, hubieron muchos más, y en el día de hoy siguen habiendo. Pero yo quiero hablarles esta mañana, quiero compartirles acerca de un antiguo reformador, otro reformador más antiguo que Martín Lutero y que todos ellos, que está en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros pensamos en la Reforma, generalmente pensamos en Martín Lutero, pero la Reforma es algo que siempre ha habido en el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios levantó hombres que hicieran volver al pueblo a la Sagrada Escritura. Por ejemplo, tenemos el caso de Esdras y Nehemías. Los que estaban estudiando el día miércoles se acuerdan del panorama de la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando después de que el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur, por el pecado de los reyes vino la cautividad y estuvieron 70 años cautivos, y Dios levantó a algunos reyes de esos países para que tuvieran un corazón favorable hacia los judíos y les permitieran volver. Y entonces volvió Zorobabel, después Esdras y Nehemías. Y dice la palabra que Esdras fue un tipo de reformador, porque él dice que él leyó la palabra a todos los que habían regresado de la cautividad y les instó a poner orden. Nehemías también fue un reformador. Mi mente a veces no recuerda todo, pero no recuerdo cuál de los dos fue, si Esdras o Nehemías. Incluso llegó a tal punto de pedir a los judíos que se habían casado con mujeres paganas que las expulsaran, que se apartaran de ellas. Eso fue una medida muy radical, muy fuerte, pero tenía que ver con poner orden, con apartarse de todo aquello que les estaba anclando todavía en la idolatría. De modo que siempre han habido reformadores, y uno de ellos en el Antiguo Testamento es el rey Josías. Por aquí tenemos a un Josías, ¿no es cierto? Josías, allá, el Josías. Sí, me acordé de ti cuando estaba estudiando, Josías. Nuestro querido hermano Josías, un joven hermano, y ha tenido el nombre de este rey. Es un buen nombre, así que mi hermana Saskia, mi hermano Fabricio le han puesto un nombre excelente. ¿Por qué? Porque realmente el rey Josías fue uno de los reyes más admirables que hubo en Israel. Es más, la Escritura dice que no hubo otro rey mejor después de él. Si bien el rey David fue el gran rey de Israel, él no anduvo correctamente en la palabra como anduvo Josías. Entonces, nosotros leímos el capítulo 22 y parte del capítulo 23 de Segundo de Reyes, y ahí nos hablaba de este rey Josías, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces vamos a ver, en primer lugar vamos a resumir, para no leer todos esos 2 capítulos que son bien extensos, ya lo leímos, ¿no? Parte de ellos. Vamos a resumir la vida de este rey Josías, y yo la he resumido de esta manera, escucha atentamente. La historia del rey Josías comienza así. Cuando Josías tenía 8 años, comenzó a reinar en Jerusalén y llegó a reinar 31 años. Se dice de Josías que hizo lo recto ante los ojos del Señor. En el año 18 de su reinado ordenó reparar el templo. En el año 18 de su reinado ordenó reparar el templo. Ordenó al escriba Safán que recolectara el dinero que el pueblo había depositado en el templo para darle a los maestros que trabajaban en la reparación. Safán hace llegar esta orden al sumo sacerdote Hilcías. Safán, que era el escriba, va y le dice al sumo sacerdote Hilcías que recolecte el dinero que se había recaudado en el templo para ocuparlo en la reparación del templo, ¿no? Habían pasado muchos años ya de lo que se había construido el templo por Salomón. Entonces, cuando él va al sacerdote Hilcías, el sumo sacerdote le dice al escriba, le dice, ¿sabes qué? Enviamos el dinero como tú dijiste, pero además encontramos en el templo el libro de la ley de Dios. Esto es interesante porque al parecer el libro de la ley se había perdido. Quizás desde cuándo no se había leído el libro de la ley, y entonces el sacerdote dice que mientras estaban ahí reparando el templo, encontraron el libro de la ley de Dios. Inmediatamente el escriba Safán le comunica esto al rey, y él mismo le lee las palabras de la ley al rey. Seguramente lo que encontraron fueron la Torá, o parte de Levítico o de Deuteronomio, donde se registra en detalle la ley de Dios. Entonces dice la Escritura que este escriba le lee el libro de la ley al rey. ¿Y sabe lo que ocurre cuando el rey escucha la lectura? Cuando el rey Josías escucha la lectura de la ley, inmediatamente toma sus vestiduras y las rasga. Se rasga sus vestiduras y se humilla delante del Señor. El rey, preocupado por la ira de Dios a causa de la desobediencia del pueblo, manda a consultar a Dios. Sus siervos consultan con una profetisa llamada Hulda. Dios responde por medio de esta profetisa y le dice a Josías que Dios iba a enviar un gran mal sobre Jerusalén, que Dios iba a enviar una gran destrucción por causa de la desobediencia del pueblo a la ley y por la idolatría. Sin embargo, Dios también tiene misericordia del rey Josías y le dice que a pesar del mal que va a enviar sobre el pueblo, Dios tendría misericordia y no le permitiría a Josías ver todo el mal que Dios iba a traer sobre Israel. Al saber esto, al escuchar estas palabras de la profetisa que hablaba en nombre de Dios, el rey Josías inmediatamente reúne a todo el pueblo, a todos, los grandes y pequeños, los ancianos, todos los reúne, y teniendo a todo el pueblo reunido, él les lee la palabra de la ley a todo el pueblo. Les lee las palabras de la ley, y cuando él les lee la palabra de la ley, el rey Josías hace un voto público y hace un pacto, un compromiso, donde él se compromete delante de Dios a cumplir la ley y le insta al pueblo, y el pueblo responde afirmativamente, y todo el pueblo se compromete también junto con el rey a obedecer los mandamientos de la Sagrada Escritura. Imagínense cómo haya sido eso, ¿eh? Impresionante, ¿no? Después de esto, entonces el rey comienza a hacer lo que llamamos una reforma. El libro de Crónicas, que es un escrito paralelo a Segunda de Reyes, Segundo de Crónicas, nos relata que antes de que el rey Josías leyera la ley, él ya había hecho algunos cambios en Israel. Había quitado algunos ídolos. Sin embargo, por lo que vemos en la Escritura, cuando él leyó la ley se dio cuenta que había más cambios que tenía que hacer. Entonces, como dice Segundo de Reyes, después que él le hace comprometer al pueblo de obedecer la ley, él comienza a hacer algunos cambios. Destruyó los utensilios, sacó los utensilios del templo que habían sido usados para adorar a dioses paganos.
destruyó las imágenes de los ídolos, destruyó los lugares altos donde se adoraba a los falsos dioses, mató a los sacerdotes en los lugares, a los sacerdotes paganos, los mató en los lugares altos, ahí mismo donde ellos adoraban a Dios, los mató. Además de todo esto, ordenó, y esto es muy importante, que se volviera a celebrar la fiesta de la Pascua. Dice la palabra que desde el tiempo de los jueces que no se celebraba la Pascua. También quitó a todos los adivinos y espiritistas. La palabra de Dios dice al final que no hubo otro rey como él que se volviera de todo corazón a la palabra de Dios. A pesar de todo esto, Dios no desistió de su ira y apartó su presencia de Judá, del reino del sur, así como la había apartado ya hace rato del reino del norte. Finalmente Josías murió cuando fue al encuentro de Faraón y su cuerpo fue sepultado en Jerusalén. Amén. Bueno, este es un breve resumen de la historia del rey Josías. Es un buen ejercicio, si usted quiere empaparse de la Escritura, tratar de hacer usted mismo, con sus propias palabras, un resumen de las historias de la Biblia. Eso ayuda mucho a memorizarla y a guardarla en el corazón. Vamos a preguntarnos en qué contexto fue escrito este relato, ¿no? ¿En qué contexto se nos presenta la historia del rey Josías? La historia de este rey ocurre ya casi al final del tiempo de la monarquía. ¿Se acuerdan en el panorama de la Sagrada Escritura? La conquista, el reino dividido y después viene la cautividad. Bueno, al final del reino dividido, cuando ya antes de la cautividad gobernó Josías. Es decir, Josías fue uno de los últimos reyes en Israel, en Jerusalén. Uno de los últimos reyes. Ya el reino del norte había sido invadido por los asirios. Y después de Josías, reina su hijo y su nieto, y después de eso son invadidos por los babilonios. Entonces Josías se sitúa, la vida de Josías, en la última etapa del reino dividido. Entonces, pero también nosotros, eso nos hace ver de que el pueblo de Israel había llegado a un estado tan deplorable que Dios ya estaba a punto de enviar su castigo, como lo hizo. Pero antes de el rey Josías, también se mencionan dos reyes, se mencionan otros dos reyes que gobernaron antes de Josías, y lo que hicieron estos reyes nos da una idea de cuál era la condición espiritual de Israel en el tiempo de Josías. Se menciona a un rey llamado Manasés. Dice acerca de Manasés la palabra que hizo lo malo ante los ojos del Señor porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo y los sirvió. También dice que hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando a ira y muchas otras perversiones. Después hubo otro rey llamado Amón, y dice que Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés, pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado, sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Abandonó, escúcheme, abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. ¿Sabe? Yo quiero hacer un paréntesis. A mí me duele en el corazón escuchar cuando dice que abandonó al Señor, el Dios de sus padres. ¿Sabe por qué me duele el corazón? Porque yo veo muchos hijos de creyentes que están abandonando al Dios de sus padres. Pero ¿sabe lo que me da más tristeza? Es que ellos están abandonando al Dios de sus padres porque sus padres ya abandonaron al Dios de ellos. Hermanos, y me da mucha tristeza aún ver muchos padres que no lloran ni están preocupados porque sus hijos abandonaron al Señor. Así era el estado en que se encontraba Israel. Los mismos reyes que gobernaban el país, que debían dirigir a la nación por el camino correcto, los mismos reyes condujeron al pueblo a la idolatría. Los mismos reyes condujeron al pueblo a apartarse del Dios verdadero. Había llegado al colmo la maldad del pueblo de Israel, despreciando al Dios que los redimió, teniendo en poco la salvación del Señor. Ahí entonces Dios decide enviar un juicio,
pero levanta a este hombre para mostrar a través de Josías cómo la luz de Dios, de la verdad de la Escritura, resplandece en medio de tanta oscuridad. Tenemos el ejemplo de Josías y de él vamos a aprender en el día de hoy. Yo quiero que aprendamos algunas verdades acerca de algunos principios que se ve acerca de cómo debe ser una reforma, porque todos necesitamos una reforma. Entonces, teniendo en cuenta que hoy celebramos los 505 años de la Reforma Protestante, quiero decirle que es necesario que haya otra reforma en el día de hoy en la Iglesia del Señor, en el cristianismo, en los creyentes, que reformemos nuestra vida y dejemos de vivir el cristianismo a nuestra manera. Y es necesario que haya una reforma en las familias, para que pongamos al Señor como el centro de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares, y comencemos a ajustar nuestras vidas en la palabra de Dios y dejar de vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros sentimientos, conforme al pensamiento mundano, conforme a las malas influencias, que lo único que harán es apartarnos más de Dios. Hermanos, muchas generaciones ya no seguirán al Señor. A lo mejor puede ser que si nosotros no andamos correctamente con el Señor, hasta ahí sea la generación que siga al Señor. Muchas generaciones ya no siguen al Señor porque sus padres no anduvieron en la palabra del Señor. Hermanos, estamos aquí y la palabra nos está volviendo a la Escritura. Así que bienaventurados somos de que Dios nos hable. Hay muchos que no están aquí escuchando la palabra hoy. Dios nos está dando una oportunidad. Dios nos está llamando la atención. Dios nos está diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a la palabra. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí o no? No les veo. Ok, primero, la reforma comienza con la palabra de Dios. No puede haber un verdadero cambio sin la palabra. Fue cuando Josías escuchó la palabra de Dios que se humilló delante del Señor y se dio cuenta el gran pecado del pueblo. Cuando dice versículo 9, el escriba Safán vino al rey y trajo la palabra al rey diciendo, sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces vemos primeramente que el rey entendió que necesitaba una reforma cuando fue confrontado con la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que le abrió los ojos. Fue la palabra de Dios la que le hizo ver qué es lo que estaba mal. No fueron las circunstancias. Esto es una gran diferencia en el día de hoy, porque hay muchos que quieren un cambio en sus vidas, quieren una reforma, pero porque están viendo que las cosas le están saliendo mal. No están siendo quebrantados por la palabra, no están siendo guiados por la convicción de la Sagrada Escritura, por lo que ellos creen de la palabra, sino porque les está yendo mal. Están teniendo problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de deudas, problemas en el trabajo. Entonces algo está mal, tengo que hacer las cosas bien. Déjame decirte que si es solo eso lo que está provocando un cambio, cuando las circunstancias comienzan a mejorar, vas otra vez a olvidarte de Dios. Otra vez te vas a apartar, otra vez te vas a ir al mundo, otra vez vas a vivir en desorden, porque lo único que puede provocar un verdadero cambio es la palabra de Dios. ¿Qué decimos cuando decimos que somos cristianos? Estamos diciendo que todo lo que hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que decimos, todo lo que planeamos, todo lo que entendemos, es producto de lo que nosotros conocemos de Dios. Es porque la palabra de Dios nos va enseñando, nos va conduciendo, nos va mostrando el camino. No hacemos las cosas por las circunstancias, no hacemos las cosas por los sentimientos, hacemos las cosas porque tenemos convicciones de la palabra de Dios. ¿Cuánto te estás exponiendo a la palabra para que tu vida sea transformada? ¿Cuánto en tu vida estás ajustando a la palabra de Dios?
Hay muchos que hacen ajustes en su vida, pero no ajustes conforme a la palabra, sino para que las cosas salgan bien, para que sean mejores. Si no hay un verdadero ajuste de la palabra, no va a haber una verdadera reforma. El rey Josías comenzó una reforma cuando fue confrontado con la palabra. ¿Te está confrontando el Señor con la palabra? Es la palabra de Dios la que te está hablando. Déjame decirte que si Dios no te está hablando de la palabra, estás perdido. No hay estado más terrible que Dios no hable a alguien. El mayor juicio que Dios envía a las personas es cuando Dios deja de hablarles, cuando Dios deja de hablarles por medio de la palabra. Es negar la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda? Los condenó, ¿no es cierto? Pero ¿sabe lo más triste? Es que Dios no les dio palabra a ellos. Dios no les dio la oportunidad a Sodoma y Gomorra de salvarse. Dios no le envió a Abraham para que les predicara, no le envió a los ángeles para que predicaran a los de Sodoma y Gomorra que se arrepientan. No, simplemente los envió para sacar a Lot. ¿Me comprende? Pero hoy estamos aquí escuchando la palabra. La pregunta ¿es la palabra de Dios la que está hablando tu corazón? ¿Es la palabra de Dios la que te hace conmover? ¿Es la palabra de Dios la que te hace llorar o las circunstancias solamente? Mira, las circunstancias pueden cambiar, pueden mejorar, y ahí ya no vas a estar triste. Pero si no te vuelves a la palabra, vas a seguir mal, vas a seguir en desorden. Pero hay algo que me sorprende más, que después de que el rey escucha la lectura de la palabra, es conmovido, se arrepiente, dice que él mismo reunió al pueblo y leyó la palabra. Segunda de Reyes 23, dice versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus estatutos y de todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué tenemos aquí? El rey entiende que él es cabeza de la nación, obviamente después del Señor, ¿no? Obviamente. Pero él entiende que él es el que debe gobernar, es el que debe guiar al pueblo. Y lo primero que hace es, antes de hacer algún cambio, antes de comenzar a ver qué cosas puede ordenar, puede quitar, primero reúne al pueblo y le lee la ley. ¿Alguien que cuida, el dueño de ese niño, por favor? Por favor, enseñémosle al niño que estamos en el culto y que esto es digno de respeto. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, él lo que hace es leer la palabra al pueblo porque entiende que él podía hacer algunos cambios. Como rey tiene toda la autoridad de hacer algunos cambios, pero la gente tenía que entender por qué son esos cambios. La gente, el pueblo necesitaba estar convencido que era la voluntad de Dios. La gente tenía que entender que era la palabra de Dios la que mandaba que se hicieran esos cambios. ¿Me doy a entender? Ese es el trabajo que tenemos que hacer los cabezas de familia. Seamos padres o sean madres, conducir a nuestra familia a la palabra. Hermanos, no hay lugar en la iglesia para varones pasivos, lentos. No tengo tiempo de leer la palabra, siempre llego cansado. Y mi esposa, Dios quiere hombres. ¿Se acuerdan que siempre les digo que después del culto tenemos la clase de señoritas? No tenemos clase de señoritos porque no queremos señoritos, queremos hombres. La iglesia necesita hombres, la familia necesitan hombres que digan, voy a leer la palabra, voy a ser el primero, voy a conducir a mi familia. Hermanos, por favor, déjeme con todo el corazón. Hay una hermana que me dijo por WhatsApp, me dijo, pastor, usted siempre reta a las mujeres, dile a los hombres también, ¿ya? Muy bien. Queridos varones, no hay lugar en la iglesia para esos varones que la esposita le dice, mi amor, vamos a la iglesia, la esposita llevándole. No, hermanos, eso no es ser hombres. Un hombre es alguien que dice, es bueno buscar a Dios, necesitamos al Señor, vamos familia. Él mismo, el domingo en la mañana,
le levanta temprano y él prepara el desayuno porque sabe que su familia se demora. Uno sabe, ¿no?, que los hijos se demoran, especialmente cuando tienen más detalles para arreglarse, ¿no? Entonces uno hace las cosas ordenadamente, uno se planifica y dice, tempranito va, prepara el desayuno, lista para que la familia vaya a escuchar la palabra. Bueno, amén, amén. Entonces, aquí dice que el rey tomó su autoridad de buena manera. Antes de hacer los cambios, él lee la palabra al pueblo. Él sabe que el pueblo necesita entender la verdad de Dios. El pueblo necesita ser confrontado con Dios. Y somos confrontados con Dios cuando nos acercamos a la Escritura. Es por eso, hermanos queridos, que aquí en la iglesia insistimos tanto en la importancia del culto familiar, en la lectura de la palabra. Y esos padres y esas madres tienen que dar la palabra, leer la palabra, enseñar la palabra. No importa si usted no tiene mucho entendimiento, lea la palabra. Bueno, tengo problemas para leer. Ponga la Biblia en audio en el celular, pero dé la palabra a su familia. Hermanos, muchos padres quieren que sus hijos cambien, pero no le dan la palabra. Sus hijos quieren que sus hijos cambien esa actitud rebelde, dejen de ser vagos, dejen de ser irrespetuosos, dejen de andar en el mundo, pero hermano, no trabajan en su corazón. Yo hace muchos años atrás recibí una capacitación del hermano Steve Youngren. ¿Se acuerdan del hermano Steve? ¿Sí se acuerdan o no? ¿El hermano Steve? Bueno, si no se acordaban yo se les iba a recordar, pero bueno. Entonces el hermano Steve le quiero bastante a él. Él es como un padre para mí, yo siempre me comunico con él. Y una de las primeras enseñanzas que yo recibí cuando empecé a ir a las capacitaciones, cuando las hacían en Quito, se llamaba Enseñando al Corazón. Y yo quedé fascinado. Él decía, y él me mostró a través de la Escritura que casi toda la enseñanza apunta no tanto a las actitudes, no tanto al externo, sino al corazón. Porque cuando el corazón es transformado, ahí lo demás es transformado. A veces nosotros enseñamos mal a nuestros hijos o tratamos mal con el pecado de ellos. Les decimos, ya no hables así, no hagas esto, no te vistas así. Claro, puede ser que el joven, la señorita, están vistiéndose o están actuando de mala manera, pero la pregunta es, ¿qué hay en su corazón para que actúe así? La pregunta es, ¿por qué hay en su corazón que le motiva a tratar de una manera irrespetuosa a sus padres? ¿Qué hay en su corazón por lo cual encuentra tanto regocijo en los amigos del mundo y no tanto en los hermanos de la congregación? Entonces hay que trabajar en el corazón, en las motivaciones, en su espíritu. ¿Y qué es lo único que puede llegar al corazón? ¿Qué es lo único que puede cambiar eso? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una reforma comienza cuando la palabra está en nuestro corazón. La reforma en el hogar comienza cuando la palabra está en el corazón de los hijos, cuando han comprendido el Evangelio, cuando hay arrepentimiento, cuando hay temor a Dios. Todo lo externo es un reflejo del verdadero corazón. Lo que hace Josías es darle al pueblo lo único que puede cambiar su corazón, la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es lo que necesita aquel esposo que no es creyente. La palabra de Dios es la que necesita ese hijo rebelde, o que no es creyente, o que es creyente pero anda en malos pasos. La palabra de Dios es la única que puede reformar nuestras vidas. El rey hace un compromiso, hace una determinación, cumplir los mandamientos, y él guía al pueblo a tomar esa decisión. Hermanos, todos los que somos cabeza de familia, usemos la autoridad que Dios nos ha dado de buena manera, pero usémosla. A veces hay algunos padres que tienen miedo a sus hijos, por eso no les corrigen, ¿no? Les tienen miedo. Ayer nosotros estábamos con mi esposita, mientras estábamos haciendo hora para ir al velorio del hermano, que al final, bueno, no pudimos ir por algún inconveniente. Estábamos en un lugar y había una niña que prácticamente le estaba pegando a la abuelita, una niña de 3 años. Le pegaba, le gritaba. Hermano, créame que me aguanté. Yo ya me iba a sacar la correa. No. Después me publican en YouTube, pastor anda golpeando niños. No. Basta con los pastores que le pegan a los perros, ¿no?
Muy bien. Entonces, hermano, me dio tanta tristeza ver que esa, no sé si era la abuelita o era la mamá, porque se veía bien mayor la señora. Capaz que la tuvo bien mayor a la niña, ¿no? No le disciplinaba, no le corregía. Hermano, no tengamos miedo de ejercer la autoridad. Si nosotros somos padres de familia, o usted es una madre de familia, lea la palabra. Lea. Vamos a leer la palabra aquí. No estoy preguntando si quieren hacerlo. Estoy diciendo que vamos a leer. El hijo le va a decir, que me estás imponiendo. Hermano, mire, créanme que usted va a imponerle otras cosas. Impóngale la palabra, no hay problema. Usted no está obligando a hacer nada. El obligar a los hijos a que un ratito, una media horita, unos 20 minutos, 15 minutos, escuchen un capítulo de la Biblia, hermano, no es un sacrificio tan grande. Porque usted igual le obliga a hacer su cama a sus hijos, ¿no? Nosotros le obligamos. No sé usted, pero ¿no es cierto? Entonces, aquí él ejerció la autoridad para lo correcto. Él dijo, yo soy el rey y ahora ustedes van a leer la palabra. Ustedes van a escuchar la palabra, ¿me comprende? Y vamos a hacer un compromiso de obedecerla, de amar al Dios que nos redimió. En segundo lugar, la reforma es motivada por el arrepentimiento. Dice la palabra, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. El rey quedó impactado por lo que decía la ley de Dios. El rasgar las vestiduras era una señal de duelo, de que una desgracia había ocurrido o iba a ocurrir. El rey tuvo miedo, por eso manda a consultar a Dios. Él dice, va y le consultan a la profetisa, ¿qué va a pasar? Porque hemos desobedecido. Lo interesante es que dice, versículo 12, entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micán, etcétera, versículo 13, vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Mire, yo quiero resaltar varias cosas. Primero, el rey tuvo temor a Dios. Hermanos, hemos diluido tanto esta expresión temor a Dios. No es tenerle miedo, es tenerle respeto. Hermanos, es tenerle miedo también. Yo dije una vez aquí en un sermón, no podemos dar solamente una definición del temor a Dios. Temor a Dios es amarle a Dios. Temer a Dios es honrar a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios, sí, pero temer a Dios es también temer a Dios. Tenerle miedo. No es malo tenerle miedo. ¿Por qué pensamos que es malo? No, hay que tenerle miedo a Dios. Sí, hay que tenerle miedo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú no eres un verdadero creyente, Él te va a condenar al infierno. Dime si eso no te da miedo. Si no te da miedo, estás mal. Porque te está yendo a la condenación y no te das cuenta, no te preocupa. Cuando uno tiene miedo al castigo de Dios, a la ira de Dios, es cuando uno comprende la gravedad del pecado. Cuando yo tenía 12 años y por la gracia del Señor me convertí, yo tenía miedo a la condenación. Yo tenía miedo a morir, porque yo sabía que yo era pecador, había ofendido a Dios. Fue ese miedo a Dios que me llevó a buscar la salvación, a buscar a Cristo. Entonces el temor a Dios es lo que le impulsó a Josías a buscar al Señor, a saber qué es lo que él iba a hacer, a arrepentirse y humillarse delante de Dios. No las circunstancias, no porque las cosas estaban andando mal. Muchos lloran porque le están yendo mal, muchos lloran porque su matrimonio está mal, porque la economía está mal, pero no lloran porque han ofendido a Dios. Esa es la característica de un creyente. Al creyente le importa a Dios. Al creyente considera importante ofender a Dios, que es algo grave ofender a Dios, importante honrarle. Le preocupa a Dios porque el creyente ama a Dios. No se ama a sí mismo, ama a Dios. De eso nos arrepentimos, de vivir para nosotros, de ser nosotros, vivir a nuestra manera, a nuestra propia regla, de ser nosotros los señores de nuestra vida. Nos importa Dios porque sabemos que Él nos redimió. El creyente verdadero se pone triste cuando ofende a Dios. Se lamenta porque tiene temor a Dios. Es cierto que los creyentes no tenemos miedo a la condenación, porque el Señor dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero ¿no le tenemos miedo a la disciplina de Dios? Yo le tengo miedo a la disciplina de Dios. Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo.
Interesante cuando usted ve en el libro de Proverbios, ¿sabe cuál es la disciplina que se dice ahí? El azote. No dice darás tas. No dice la necedad está ligada al corazón del niño, pero el tas lo librará de ella. No, el castigo, la disciplina, el azote en la espalda. ¡Ja! Esos eran los castigos que se daban antes, ¿no? No estoy diciendo que por favor, no. Los hijos no van a querer venir después a la iglesia. No van a querer, ahora los jóvenes no van a querer venir porque le estoy enseñando a los padres que les peguen. No, estoy diciendo la disciplina de la cual habla la Biblia es una disciplina fuerte. Asimismo dice que Dios trata a sus hijos. No es una disciplina suave. Es una disciplina lo suficiente para hacernos ver que hicimos algo malo. Es una disciplina lo suficientemente fuerte para que entendamos que hemos cometido un grave. Bueno, aquí hay hartos hermanos nuevos, pero espero que... No quiero siempre cansarles, pero ¿sí les conté la cicatriz que tengo aquí, la razón de la cicatriz? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la cicatriz que yo tenía aquí? Sí les contaba otras veces, ¿no? Sí les conté, ¿no? Sí. Pero lo nuevo no. Yo tengo una cicatriz que ya no se me ve mucho. Es que a mí me gustaba jugar con fuego. Un día quemé la basura de mi abuelo. Y justo llegó mi otro abuelo, el hermano de él, mi tío abuelo, y me ayudó a apagar, porque si no se quemaba eso. Se hacía un incendio. Y mi mamá me advirtió varias veces, no juegues con fuego. Me sorprendió varias veces. A la tercera que me sorprendió, ¿sabe lo que hizo? Ven para acá. Prendió un fósforo. Lo apagó aquí. Y me hizo un huecazo aquí. ¿Sabe cómo grité del dolor? Pero ahí mi mamá me dijo, mira, eso no es nada. ¿Cómo gritarías si todo tu cuerpo fuera quemado en un incendio? ¿Ahora entiendes por qué no tienes que jugar con fuego? Sí, mamita. Desde ahí, hermano, ni hasta ahora juego con fuego. El castigo fue doloroso, pero fue efectivo. Así Dios disciplina a sus hijos. Hermano, no entendemos esto. Hermano, Dios disciplina a sus hijos. Y de una manera dolorosa, pero efectiva. ¿No le tiene miedo a usted la disciplina de Dios? ¿Cómo usted puede andar viviendo, pecando, apartándose de Dios, no adorando a Dios como Él quiere y no tiene temor a Dios cuando el rey es confrontado con la palabra? Eso provoca arrepentimiento. Déjeme decirle algo, si usted está escuchando este mensaje en la mañana ahora y usted sale de esta reunión hoy día y su vida no cambia, no ordena su vida, déjeme decirle que usted o está siendo desobediente y Dios te va a disciplinar o estás muerto. Porque el muerto no oye, no puede oír la voz de Dios. Hay muchos aquí que escucharán la palabra y la palabra no provocará ningún cambio. Es porque están muertos espiritualmente, porque no conocen a Dios. Yo no quiero que te pase eso a ti. Así que ora, Señor, que abra tu corazón. Esto es un verdadero arrepentimiento. El rey comprendía que como nación habían cometido un gran pecado al apartarse de los mandamientos. Él entendió que era un gran problema el haber ofendido a Dios. Como decía anteriormente, muchos buscan una reforma superficial, no un verdadero cambio. El problema está en lo que los motiva. Muchos están siendo motivados por los problemas que están viviendo, lo cual no es malo. No es malo preocuparse que las cosas no estén saliendo bien, pero el problema es que es lo único que les motiva. No es malo detectar cuando las cosas no van bien. El problema es que muchas personas tienen solamente eso en su corazón. No hay temor de Dios. Su conciencia no les acusa por haber ofendido a Dios. Esto es un problema, ya que revela que Dios no es lo más importante en sus corazones. En tercer lugar, la reforma implica realizar cambios acorde a la Escritura. Y Josías comienza a hacer dos tipos de cambios, sencillamente, se mencionan muchos, pero dos, todo se resume en dos. Primero, eliminó de Israel todo relacionado al culto a los ídolos y todo aquello que le robara la gloria a Dios. Él eliminó toda adoración, quitó las imágenes de acera, quitó los altares de los lugares altos, quitó los utensilios a los dioses paganos. Mire, voy a darles algunos ejemplos. Segunda Reyes 23:4, después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardias del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Cedrón.
Versículo 6 dice, y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente del Cedrón y la quemó junto al torrente del Cedrón. Quemó las imágenes, quemó esos ídolos, los redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Segunda de Reyes 23:8 dice, entonces Josías trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Gaba hasta Berseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué. Derribó los lugares altos, despedazó esos altares, esas imágenes. Dice Segunda de Reyes 23:10, también profanó a Tofet, que está en el valle de Ben Hinón, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo para honrar a Moloc. Al punto había llegado la idolatría que ellos pasaban a sus hijos por el fuego, quemaban a sus hijos para el dios Moloc. Él derribó ese altar para que nadie más quemara a sus hijos ahí. El rey Manasés había hecho eso, había quemado a su hijo en el altar a Moloc. Pero miren lo que dice aquí, versículo 20, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Hermanos, él mató a todos esos sacerdotes paganos. Esto me recuerda la historia de Elías, cuando después de que él presenta ese sacrificio a Dios, él degolla a todos los sacerdotes de Baal. Hermanos, esto no está diciendo que nosotros tenemos que andar matando gente ahí, pero nos dice que debemos ser drásticos en los cambios. El pecado, la idolatría, no es una opinión diferente que debemos apartar, es un peligro del cual nos debemos deshacer. ¿Me comprende? La idolatría se manifiesta de muchas maneras. Todo aquello que ocupa nuestro corazón. Nosotros podemos estar aquí hoy día, pero aún así ser idólatras, porque hay otra cosa que realmente amamos. Nuestros amigos, las amistades, la farra, el progresar, los estudios, la deuda, la familia, la diversión. Muchas cosas pueden ser que realmente llenan nuestro corazón, pero estamos aquí para tranquilizar la conciencia. Nos sentimos bien, ¿no? Estamos aquí cumpliéndole a Dios. Y después vamos a hacer lo que realmente nos interesa. Me acuerdo que una vez yo estaba evangelizando a unos amigos que tenían un cyber, y la esposa de este amigo me decía, ¿y por qué no hace el culto a las 7 de la mañana? Así tenemos todo el día libre. Es que ese es el punto, le digo. La idea no es ir a adorar a Dios para que tengamos todo el día libre para hacer lo que queramos. La idea es que debemos dedicar este tiempo a Dios. Así que no importa la hora que nos reunamos. Estamos haciendo aquí lo más importante, adorar a Dios. En segundo lugar, entonces aquí viene el punto. El cambio, la verdadera reforma comienza con quitar los ídolos de nuestra vida, los ídolos de nuestro corazón. Aquello que ocupa el amor que le debemos dar a Dios. Aquello que dirige nuestra vida en vez de la palabra de Dios. Aquello que nos impulsa, aquello que amamos fuera de Dios. Dios debe ser nuestro mayor amor, nuestro Señor, el que nos gobierna. Debemos someternos a Él y amarle con todo el corazón. Pero aquí yo quiero resaltar la importancia de el segundo aspecto de la reforma, y es que Él restauró la fiesta de la Pascua, la celebración de la fiesta de la Pascua. Versículo 21 y 23 del capítulo 23 dice, entonces el rey ordenó a todo el pueblo, celebre la Pascua del Señor su Dios, como está escrito en el libro del pacto, no de cualquier manera, como está escrito ahí. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua ante Jerusalén. Hermano, ¿sabe lo que está diciendo? Que ni siquiera en el tiempo de David se celebró la Pascua. La Pascua, en hebreo es el Pesaj. Si usted ve el YouTube, dice los judíos están celebrando el Pesaj, es la Pascua. Era la celebración más importante. La Pascua es el equivalente a la Cena del Señor para nosotros. Lo que la Pascua era para Israel, lo es la Cena del Señor para nosotros. Era recordar la redención, la salvación de Dios. La Pascua era cuando ellos recordaban el cordero que fue sacrificado para salvar a los primogénitos. Por ese cordero fueron salvados de Egipto. Entonces la Pascua era la fiesta más importante donde recordaban cuando Dios los redimió y les adoptó como su pueblo. Ellos no la estaban celebrando.
Ya la salvación de Dios había quedado en el olvido. La salvación de Dios, la redención, la consideraban en poco. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que hace Josías? Restaura la adoración. Restaura la adoración basada en la redención de Dios. Y aquí viene el punto. Uno de los aspectos en que la iglesia de hoy está fallando es la adoración. La adoración se ha transformado en un teatro ridículo, una falsa imitación de los shows del mundo. Es ridículo ver lo que muchas iglesias hacen imitando al mundo. Mejor ¿sabes qué? Anda al mundo, lo hacen mejor. Lo hacen mejor. Hermano, nosotros tenemos que volver a la adoración bíblica. La adoración es quizás la forma más importante o el mandamiento más importante porque revela nuestro entendimiento y nuestro amor por Dios. Algo que me preocupa, y yo no me canso de decirlo, es que en el día de hoy hay muchos creyentes que después de la pandemia perdieron todo contacto con su iglesia y no hay ningún remordimiento en ellos. Yo conozco cristianos que incluso sirvieron en ministerios, que tuvieron preparación ministerial, que sirvieron incluso en algunas responsabilidades muy grandes, que en el día de hoy hay una total ausencia de sus vidas de Dios y peor de la iglesia. Y peor, conozco muchos creyentes que tienen una aberración a la iglesia del Señor. Tienen como un enojo, un resentimiento, una amargura, un odio hacia la iglesia. No comprenden que la iglesia es la amada esposa del Señor. No comprenden que la iglesia ha sido amada por Cristo a tal punto que Él dio su vida por ella. ¿Cómo no amar a la iglesia? ¿Cómo no amar a los hermanos si son justos delante de Dios? Si han sido redimidos por Cristo, si han sido amados por el Señor. ¿Cómo no adorar al Señor? La palabra dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres porque ellos, habiendo conocido a Dios, no le honraron ni le dieron gracias. Y hoy día tenemos muchos cristianos que no van al culto a adorar y a dar gracias a Dios. Y no me venga a decir que usted hace el culto en su casa, porque eso no es adoración. No es adoración. ¿No? Hay un aspecto personal de la adoración, no estoy diciendo que no. Pero cuando la iglesia está llamada a reunirse y usted no va, aunque usted se reúna todo el día solo, usted no está ahí donde Dios está, donde 2 o 3 reúnen mi nombre. Es decir, si estamos aquí en el culto y usted podría estar aquí y no está, pero en su casa adora, usted no está adorando, porque aquí dijo el Señor que debemos estar adorando hoy día. No es a nuestra manera, no es como tú quieres. Mira, ¿sabes qué? Adórame como tú quieres. No, así no dijo el Señor. Es la iglesia convocada. Por eso es importante, hermanos. Por eso quiero animar a todos mis hermanos, amigos presentes nuevos que están aquí, que se están integrando. No juegue con la iglesia, tómela en serio, ¿no? La iglesia no es un chiste, no es un club al cual yo decido ir y a veces no ir, si me gusta, si me voy, si me siento con ánimo. La iglesia es la familia espiritual. La iglesia, el culto del domingo es el momento donde como pueblo, no individuos, como pueblo somos llamados a presentarnos delante de Dios. Por eso nosotros leemos el llamado a la adoración. Usted dice, ¿por qué leemos el llamado a la adoración? Ese versículo que leemos al comienzo, generalmente de los Salmos, hoy día leímos de otro texto, pero generalmente de los Salmos, es para que recordemos, el culto es el llamado de Dios a venir a su presencia. Si usted no viene, no está aceptando el llamado de Dios. Hermano, la Pascua no fue celebrada ni siquiera en los tiempos de David. Por eso Josías es destacado como uno de los mejores reyes y es antepasado del Mesías. Hermanos queridos, nosotros debemos, al igual que Josías, entender que no hay verdadera reforma en nuestras vidas, en nuestra familia, si la adoración no ocupa un lugar importante. Si no venimos como familia espiritual a adorar al Señor. Al igual que Josías, nosotros necesitamos hacer una reforma en nuestra adoración. Podemos pensar que estamos llevando vidas ordenadas, podemos pensar que no estamos haciendo lo incorrecto, pero si no estamos adorando correctamente a nuestro Dios, todo está mal. El valor que le demos a la adoración o la forma en que adoramos demostrará mucho de nuestro entendimiento de Dios, de nuestro sometimiento a Él. Es necesario que en primer lugar le demos a Dios el valor que le corresponde y tomemos en serio la adoración. Que tomemos en serio el día del Señor,
que tomemos en serio la congregación donde Dios nos ha puesto y dejar de darle las obras al Señor. Y quiero terminar con el último punto, que es que la reforma debe hacerse a tiempo. ¿Sabe cuál fue el gran problema de esto? Está todo bonito lo que hizo Josías, pero lamentablemente fue demasiado tarde. La palabra dice que esta historia termina con una nota triste. A pesar de todas las reformas que Josías hizo, no se pudo evitar la ira de Dios. Cuando Josías consulta a Dios después de la lectura de la ley, Dios le responde que tendría misericordia de él, mas no del pueblo. Dios iba a enviar una gran calamidad al pueblo. Después de la muerte de Josías, el reino del sur es invadido por los babilonios. Josías muere y el pueblo es llevado cautivo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Fue en vano la reforma de Josías? En ninguna manera. En primer lugar, no fue en vano, ya que si bien no pudo evitar el castigo de Dios sobre el pueblo, dejó una gran lección para las generaciones futuras, para nosotros hoy. Nos deja una gran lección en cuanto a lo que debe hacerse cuando uno se encuentra con la ley de Dios. En segundo lugar, nos enseña que si nos demoramos mucho en reformarnos, habrán consecuencias que no se podrán evitar. Si se demora mucho en arreglar las cosas con Dios en el matrimonio, algunos llegarán al punto donde la restauración será imposible. Si nos demoramos mucho en poner orden en nuestro hogar, tendremos la tristeza de ver a algunos hijos que nunca más seguirán al Señor. Hay un punto donde ya las consecuencias no se pueden evitar. Todo está en la soberanía de Dios, pero Dios nos llama a actuar a tiempo. Hay algunos de ustedes que tienen hijos pequeños. ¿Sabe que usted tiene una gran bendición? Usted puede conducirles de pequeños a los caminos del Señor y ellos nunca se van a apartar. Hay algunos que ustedes tienen hijos grandes, más difícil, pero ¿sabe qué? No es imposible. Mientras estemos aquí con vida, tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Quiero terminar con estas palabras. Escúcheme por favor atentamente. Pongámonos de pie. ¿No? Tranquilo que no voy a pasar a hacer a nadie al frente, ¿no? Nadie va a pasar al frente. Pero quiero que nos pongamos de pie como para poder darle mayor solemnidad y concentrarnos más, ¿no? Amados hermanos, santos y justos delante del Señor. Y queridos amigos y amigas invitados, la pregunta es, ¿qué cambio necesitas hacer para ordenar tu vida delante del Señor? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Solo el pensamiento egoísta de que las cosas te salgan mejor? ¿O el temor al Dios que te ha salvado? ¿Es lo que te motiva a ordenar tu vida al ser confrontado con la palabra de Dios? ¿Qué cambio debes hacer ya para poder ajustar tu vida a la palabra de Dios? Como cabeza de hogar, ¿qué cambios deben ocurrir en tu familia para que tus hijos se inclinen a Dios? ¿Cuánto tiempo dejarás pasar para que la reforma no sea demasiado tarde? ¿Cuánto tiempo vas a ya dejar pasar sin ordenar tu vida con el Señor? ¿No será que el Señor te está llamando esta mañana a volver a su palabra? ¿No será que el Señor quiere levantar aquí a muchos Josías y muchas también? Que ordenen su vida, que sean confrontados, que se humillen ante la palabra, que tengan un corazón humilde y decir, Señor, es verdad. He sido idólatra, no te he amado como debiera, he andado en el mundo, he jugado con el pecado, no he conducido a mi familia correctamente, no te he adorado como debería ser, pero quiero ajustar mi vida a tu palabra. Quiero ya no vivir más en desobediencia. Que el Señor obre en el corazón de cada uno. Pero déjeme decir una cosa, usted ya ha escuchado la palabra, usted ya es responsable. De aquí en adelante nuestra vida tiene que cambiar. Hoy recordamos 505 años de la Reforma, pero hoy recordamos que también necesitamos el día de hoy una reforma. Y no hay reforma sin volvernos a la palabra del Señor. Amén.